Y bueno, pues en eso nos quedamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, eh, vamos a comentar un poco, lo de coordenadas, oblicuas y coordenadas, polares. Claro que, desde ahorita, pues, no vamos a profundizar tanto, pero sí nos va a ser de utilidad lo que vayamos viendo. Eh, bueno, creo que ya, déjenme entonces, volver aquí a ponerle para comenzar con lo de hoy. Bueno, entonces, como les estaba comentando, pues, lo de hoy es coordenadas oblicuas y coordenadas polares, ¿no? Voy a tratar de hacer también de comentar a detalle, la notación que hemos estado utilizando, por si hay alguna una duda. Sí me gustaría igual que, pues, que comenten, ¿no? Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, eh, por el chat los leo y, pues, ya vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ya comentamos, ¿no? Que el sistema de coordenadas rectangulares no es el único. Em, Como habíamos dicho, también, pues, existen otros sistemas, ¿no? Un sistema oblicuo, ¿no? Básicamente va a ser algo así, ¿no? Consideramos un eje, digamos, horizontal y un eje, pero no necesariamente vertical, ¿no? Entonces, el ángulo en el que se cortan, digamos, estos ejes, no necesariamente es un ángulo recto, ¿no? Puede ser un ángulo, teta mayor que cero, menor que 90 grados, ¿no? O pi medios, ¿no? Eh, y entonces a un sistema así, solo por mencionarlo, un sistema como este, pues se llama sistema oblicuo, ¿no? Sistema oblicuo de coordenadas. Ahora, para localizar las coordenadas en un sistema como este, bueno, nosotros no vamos a trabajar en sistemas así, pero pues para tenerlo en mente, eh, digamos, tenemos un punto. Lo que hacemos es similar a lo que hacíamos para encontrar las coordenadas en un sistema de coordenadas cartesiano, de coordenadas rectangulares, y es pues trazar una paralela a M, una paralela, perdón, a Y que pase por M y una paralela a X que pase por M, ¿no? Y de esa manera le podemos dar coordenadas también, a un punto, ¿no? En un sistema oblicuo de coordenadas. Entonces ahora, eh, aparte de los sistemas oblicuos de coordenadas, existe el sistema de coordenadas polares y en este sí utilizaremos, bueno, eso sí lo vamos a utilizar en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, a manera de introducción, realmente no es complicado, ¿no? El sistema de coordenadas polares. Entonces, a manera de presentación de este sistema, pues veamos bueno, antes de ver cómo se construye, recordemos un poco, o para tener en mente, las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Que las funciones trigonométricas, mm, las funciones trigonométricas, em, se definen, em, se definen en un triángulo rectángulo, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Las funciones trigonométricas se definen en un triángulo rectángulo, entonces, pues dado un triángulo ABC con ángulo recto, ¿no? Ángulo recto en B, se tiene lo siguiente, ¿no? Déjenme ponerlo aquí.
y también darle acceso a los compañeros que van ingresando. Entonces déjenme aquí hacer un dibujo. Bueno, quiero hacer un triángulo rectángulo, pero eso, ahí está. Entonces, digamos un triángulo rectángulo con ángulo recto en B. Y bueno, vamos a considerar, digamos, este ángulo de aquí, ¿no? Después vamos a entrar bien en detalles en cómo vamos a medir los ángulos y todo eso, ¿no? Pero como esto realmente no es complicado, nada más para recordarlo, pues lo podemos ir viendo ahorita, ¿no? Entonces, se tiene que el seno del ángulo teta, pues se define como AB entre AC, o lo que ya sabemos de cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de teta como BC entre AC, o cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente de teta, pues básicamente se define de estas dos, ¿no? De seno y coseno, pero bueno, también la podemos aquí poner como cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Em, entonces, bueno, vamos a considerar básicamente nada más seno y coseno, ¿no? A partir de estas es de que se definen todas las demás, ¿no? Y la tangente y la secante y la cosecante y la cotangente, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, ahora sí, siguiente hoja, ¿no? Para construir el sistema de coordenadas polares, aquí sí lo voy a apuntar esto, para que lo tengan en cuenta. O sea, cómo se construye, ¿no? El sistema de coordenadas polares. Pues determinamos un punto en el plano, ¿no? Un punto cualquiera en el plano, ¿no? Determinamos o seleccionamos, terminamos, porque recuerden que en el inicio de, el lunes, bueno, el inicio de la clase, por ahí mencionamos que les dije que tuvieran en cuenta eh, que el plano pues lo vamos a considerar como conjunto de puntos, ¿no? Entonces realmente pues, podemos seleccionar un punto O en el plano de manera aleatoria, ¿no? A este punto le llamaremos polo, ¿no? Así lo vamos a llamar. Entonces, por aquí lo voy a ir haciendo por aquí. Un punto en el plano cualquiera, a ese le vamos a llamar polo. Y bueno, desde O, esto sí lo tengo que ir anotando porque es como vamos a como vamos a construir el plano, ¿no? Polar. Entonces, desde O desde el polo, trazamos un rayo horizontal. Eh, Aquí sí tengo que hacer un comentario, ¿no? Antes de seguir. Eh, ya les había comentado, ¿no? Que cuando tenemos una recta, pues la consideramos que se extiende, ¿no? Que digamos, se extiende en ambas direcciones infinitamente. Incluso digamos que una recta que pasa por los puntos A y B, ¿no? Y bueno, también podemos considerar entonces el segmento AB, ¿no? Que ese nada más pues es todos los puntos que están entre A y B, incluyendo A y B. Pero también por otra parte podemos considerar, por ejemplo, una recta y un punto, digamos, en la recta, un punto R, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir del punto, digamos, a partir del punto hacia a un solo lado de la recta, a eso se le está llamando semirrecta, ¿no? O semieje, por ejemplo. Si borro esta parte, pues este ya va a ser, esto que dejé aquí, esto es un semieje, ¿no? Esto es semieje, semieje o semirrecta. Ujú. Semieje, bueno, también lo voy a poner aquí, semirrecta, ¿no? Entonces, hay que hacer la distinción entre recta, ¿no? Que es todo el conjunto, segmento y semieje. Entonces, esas tres cosas tenemos, ¿no? Y esas tres, pues, son diferentes, ¿no? Realmente son diferentes. Si lo ven, por ejemplo, el segmento, pues sí está contenido en la recta, pero la recta, pues no está contenido en el segmento, por ejemplo. O el segmento podría estar contenido en el semieje. Si ponemos, por ejemplo, el punto A sobre R y el punto B por aquí, pues entonces sí, pero sin embargo el semieje pues no está contenido en el segmento y
Por ejemplo, esas relaciones, ¿no? Entonces, viendo esas relaciones, pues se da cuenta de que recta, segmento y semieje, pues son cosas distintas cada una de esas. Entonces, trazamos desde O un rayo horizontal, un rayo o semirrecta o semieje, ¿no? En dirección eh, hacia la derecha, ¿no? Esto es por conveniencia, realmente, hacia la derecha. No es por algo en especial, ¿no? Pero así se construye. Y bueno, a este rayo o semieje, a este rayo, le llamamos, este, déjenme darle acceso aquí a un compañero. A este rayo, bueno, a este rayo le llamamos eje polar, ¿no? Eje polar. Entonces déjenme aquí señalar las partes. Este es el polo y este pues el eje polar, ¿no? Y así de fácil ya construimos eh, pues el plano, ¿no? El plano polar, ¿no? Ahora, pues tenemos que ver cómo vamos a operar, ¿no? En este eje polar, perdón, en este plano polar, ¿no? Entonces, ay, espero que no, dice que mi conexión a internet es inestable, espero que no afecte mucho, ¿no? Entonces, eh, si quieren, aquí le ponemos la pregunta, ¿cómo determinar, ¿no? Las coordenadas de de un punto M en el plano polar, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí el plano polar, ¿no? Ay, bueno, pensé que había puesto ahí, bueno, ya, una recta, ¿no? Este es el eje polar. Y entonces aquí tenemos un punto M, y entonces para hacerlo, comenzamos trazando eh, el segmento OM, ¿no? Entonces comenzamos trazando el segmento OM. Déjenme entonces sí aquí poner así, ¿no? Comenzamos trazando el segmento OM y consideramos la longitud, ¿no? Y consideramos su longitud. Su longitud. Aquí también, no sé si sea un poco redundante, pero sí quiero que otra vez tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, el segmento AB, ¿no? Y entonces cuando digo voy hacia acá, pues el segmento AB es positivo y entonces eh, AB es igual a menos BA, ¿no? Entonces la magnitud, cuando digo magnitud me estoy refiriendo a la longitud, pero con sentido, o sea, con signo. Y cuando digo nada más longitud sin decir magnitud, nos estamos refiriendo al tamaño, nada más al puro tamaño, o sea, al valor absoluto de AB, ¿no? Entonces hay que hacer distinción entre eso. Magnitud es longitud con sentido y longitud así nada más, pues es lo que mide, ¿no? En valor absoluto. Entonces, bueno, entonces en realidad lo que estamos considerando es OM, ¿no? En valor, el OM en valor absoluto. Y para simplificar notación, para simplificar, eh, pues le llamaremos R, ¿no? Le llamaremos R, o algunos libros le ponen Rho, ¿no? Letra griega, pero bueno, R, ¿no? Es lo que más se utiliza, porque, bueno, aquí si quieren entre paréntesis, en donde pues R es mayor o igual a 0. Y bueno, la R viene de que pues a R se le llama pues radio, ¿no? Radio polar. Entonces a esta cosa, le llamamos radio polar. Y como estamos considerando únicamente la longitud, o sea, no la magnitud, pues entonces siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces se le llama radio polar o se le llama también módulo de M, ¿no? Ahora, esa es solamente, digamos, una coordenada, ¿no? Del punto, es la primer coordenada, ¿no? Si quieren, aquí le ponemos R es la primer coordenada.
coordenada, porque aquí también vamos a seguir un orden, ¿no? La primer coordenada de M. Y necesitamos o sea, necesitamos otra coordenada para determinarlo. Entonces, lo que se hace, es, designar o considerar el ángulo que forma el eje polar y el radio polar, porque, bueno, otra vez aquí le pongo, aunque, bueno, ya no le voy a poner, es la última vez que le escribo, ¿no? Nada más para tenerlo en cuenta. Entonces, para medir, digamos, o para considerar el ángulo, vamos a comenzar midiendo desde el eje polar, eh, y hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Una forma sería medir así, este ángulo, y otra forma sería así, ¿no? Medir este ángulo, pero siempre partiendo del eje polar, ¿no? Entonces, este ángulo, digamos, es teta, y digamos acá le podemos poner, no sé, beta, ¿no? O alfa, ¿no? El ángulo que tenemos ahí. O 360 menos teta, ¿no? Como sea. Al final lo que es importante es que cuando midamos en sentido antihorario, o como dicen en el sentido de contrario al avance de las manecillas del reloj, pues vamos a decir que sea positivo, ¿no? O sea, sentido, aquí si quieren lo voy apuntando, aquí. Después consideramos, el ángulo, teta, que forman el eje polar y el radio polar, ¿no? De M, el radio polar de M, porque es el punto al que estamos haciendo referencia. Entonces déjenme poner otra hoja, deje poner aquí el diagramita ya no tan bonito, nada más como para tenerlo en mente. Y entonces cuando midamos, digamos, en esta dirección, así para acá, sentido antihorario, positiva, y cuando midamos hacia acá, siempre partiendo del eje polar, es negativa, ¿no? Em, entonces, en ambas direcciones, digamos que puede uno medir, no tendría por qué haber problema, pero bueno, y entonces, digamos que en realidad podemos medir el ángulo, eh, pues, tanto para allá, para sentido horario o como sentido antihorario, ¿no? Todos estos ángulos son correctos, ¿no? Incluso podría uno, por ejemplo, empezar aquí y volver a medir, ¿no? Otra vez así varias veces, darle varias vueltas, por ejemplo, y llegar otra vez, ¿no? Eh, pues aquí. Y entonces también sería correcto, ¿no? Pero bueno, em, y las coordenadas del punto M, entonces van a ser r, teta, ¿no? Donde r pues es la longitud de esto, del módulo o del OM, que es el valor absoluto de OM, y el ángulo teta, ¿no? Sin embargo, sí hay una distinción en los ángulos que uno está escogiendo. eh, y entonces, bueno, aquí vamos a poner lo siguiente. Dentro de las posibilidades, para que por si lo encuentran, pues ya lo sepan, de ángulo para M, tenemos o haremos distinción, ¿no? Entonces aquí vamos a dar una definición. Haremos distinción entre un ángulo que llamaremos, pues, ángulo o principal, o simplemente llamaremos principal, o bueno, también ángulo base, ¿no? Entonces, definición, dado, un punto M en el plano polar, y r teta, sus coordenadas, polares, el ángulo principal
el ángulo principal de M, pues es aquel que satisface la siguiente desigualdad, ¿no? Que satisface, bueno, aquí la voy a poner, menos pi menor que teta menor o igual que pi, ¿no? En ese rango debe estar el ángulo principal o el ángulo base. Entonces ahorita vamos a ver más o menos cómo es que lo podríamos determinar, ¿no? En una situación, digamos, cualquiera, ¿no? En general. Bueno, vamos a construir otra vez aquí bueno, es más, lo voy a poner aquí en el centro y construir, digamos, otra vez el plano polar. Entonces, por acá, digamos que el punto M lo tuviera, ¿no? Por aquí, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, digamos, quiero determinar, pues, las coordenadas de M en el plano polar. Entonces, lo primero sería, pues, R, ¿no? Que es el valor absoluto de OM. Y luego, para determinar el ángulo, digamos, principal, o sea, determinar las coordenadas de M con su ángulo principal, ¿no? Digamos, que puede haber muchos, pero digamos el principal. Entonces, por ejemplo, y ¿no? De acá. Le ponemos beta, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que teta, por ejemplo, teta de aquí, pues hay mayor o igual que, tiene que ser, si es mayor que igual que menos pi, pues es positivo, y pi pues es negativo, y es menor o igual que pi, ¿no? Por supuesto, porque 2pi sería hasta acá, ¿no? Sería hasta acá y pues sí, ¿no? Sí cumple, ¿no? Digamos que en este caso, pues sería, ¿no? Este sería el ángulo principal, ¿no? Situación sencilla, digamos, ¿no? Ahora, bueno, ya lo borré, perdón, aquí. Ahora digamos, ahora digamos que tengo el punto, no sé, el punto M lo tengo de este lado, ¿no? Acá. O sea, realmente estamos considerando situaciones muy así como intuitivas, todavía sin formalizar mucho. Y entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, así visualmente, que este ángulo, bueno, podríamos considerar este ángulo, ¿no? Las coordenadas pues van a ser, el R pues siempre va a ser positivo, ese no va a tener problema. Pero aquí, por ejemplo, podría considerar también ¿no? Entonces aquí está teta y aquí, digamos, le pongo beta. Obviamente recuerden siempre partir del eje polar, ¿no? Siempre de ahí desde donde vamos a partir. Entonces, bueno, aquí este ángulo es positivo, este ángulo es negativo. Y entonces yo tengo que seleccionar un ángulo alfa que sea mayor que menos pi y menor o igual que pi. Pues entonces alfa en este caso, digamos, podría ser teta o podría ser beta. Pero pues teta me doy cuenta así, digamos, visualmente, que pasa, ¿no? El 2pi. Entonces este ángulo no podría ser, ¿no? Tendría que ser el ángulo, o sea, sí podría servir para, si no te están pidiendo, digamos, el ángulo principal, pero si me están pidiendo el ángulo principal, pues tendría que ser beta, ¿no? En este caso, porque pues va para acá y entonces menos pi sería hasta aquí, ¿no? Si llegara hasta aquí, pero pues está antes, ¿no? Entonces es mayor. Recuerden que cuando es negativo, pues estos de acá, todos estos de acá son mayores, ¿no? Que al llegar aquí. Y cuando es positivo, todos estos de acá son menores que al llegar aquí, ¿no? Entonces aquí en este caso sería beta, ¿no? Por ejemplo. Y así, ¿no? Digamos que de esa forma. Y digamos que podríamos considerar un último caso en el que M, por ejemplo, estuviera en la prolongación del eje polar, ¿no? Que estuviera justamente aquí digamos, en los 180 grados, ¿no? Y claro, bueno, siguiendo esta definición, pues digamos que no es complicado ver cuál sería, ¿no? Porque, por ejemplo, tendríamos pero también tendríamos ¿no? Tendríamos teta y beta. Teta sí puede llegar, ¿no? A pi, ¿no? A pi, a 180 grados, pero beta no, ¿no? Porque por la restricción que tenemos justamente aquí, ¿no? Entonces ya desde aquí nos damos cuenta que si ocurriera este caso, el ángulo que tendríamos que escoger, pues en este caso tendría que ser beta, ¿no? Como el ángulo principal. Ahora, digamos que M coincida con O, ¿no? Que M también esté aquí. Entonces, en ese caso, las coordenadas, ¿cuáles serían? R, pues es 0, ¿no? R es 0, pero en cambio teta
pues aquí sí, aquí no, ¿no? Está indeterminado. Aquí no hay forma de asignarle ángulo, ¿no? Y así, cuando sea M coincidente con el O, pues no va a haber manera de asignarle un ángulo. Bueno, bueno, ya, entonces, en algunas ocasiones es necesario, pues, usar coordenadas polares y cartesianas, ¿no? Entonces necesitamos pasar de coordenadas, cartesianas a polares y recíprocamente, ¿no? De polares a cartesianas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, pues, deducir las fórmulas de la transformación entre estas coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a poner aquí, si quieren de título, paso de coordenadas eh, polares a cartesianas, ¿no? Ya que estamos en coordenadas polares, pues vamos considerando coordenadas polares. Y entonces, para hacerlo, hacemos coincidir. O sea, hagan de cuenta, tenemos los ejes, el plano cartesiano y el plano polar, y entonces hacemos coincidir el origen, hacemos coincidir el origen del plano cartesiano, del plano cartesiano, con el polo, ¿no? Del plano polar, del plano polar, ¿no? Esto es para deducir las fórmulas, ¿no? Entonces, déjenme aquí hacer ese, digamos, la imagen, ¿no? Que representaría ese caso. Entonces, digamos, aquí tenemos el eje X, el eje Y. Ah, bueno, y también le he estado poniendo luego OX. Entonces, si hiciera referencia, digamos, a esto de acá, pues O menos OX, ¿no? Tomando en cuenta que son rayos o semirrectas o, como les había dicho, eso, semiejes, ¿no? Pero bueno, digamos, ya haciendo referencia a todo el eje, pues X, ¿no? Y entonces, digamos, aquí está el origen y también está el polo. Ahí, digamos, los hacemos coincidir. Y entonces, nosotros sabemos que el punto M, cualquiera, el que nos están dando, sabemos dónde está en el plano polar porque nos están dando sus coordenadas, ¿no? O sea, es decir, conocemos, aquí si quieren punto y aparte, conocemos R y teta. Esas son las coordenadas y nosotros queremos saber cuál es X y cuál es Y en términos de R y teta. Entonces, pues ya localizamos ahí el punto, trazamos el OM y entonces nosotros conocemos este ángulo y R, ¿no? Eso es lo que tenemos. Eh, y entonces, bueno, desde M, ahora sí, desde M, podemos trazar eh, las proyecciones, ¿no? Que ya definimos que es una proyección, ¿no? Las proyecciones eh, MX y MY a, digamos, en este caso, como si está en el primer cuadrante, pues digamos a OX y OY, ¿no? A los semisejes. ¿Y cuáles son esas proyecciones? Pues no es otra cosa que trazar la recta que es perpendicular desde M al eje X, y eso pues ya me da aquí la proyección MX, y desde M al eje Y, ¿no? Y eso pues ya aquí me da la proyección MY. Estos son perpendiculares, ¿no? Son las proyecciones, y los pies, justo los pies de estas perpendiculares son los que son, a los que estoy llamando proyecciones. Entonces, bueno, pues ya tenemos eso, ¿no? Y entonces también tenemos que recordar que OMX, pues es la coordenada de ese punto, que es X, y OMY, pues es la coordenada del punto, ¿no? Del pie de de la, de la proyección que es Y, en este caso. Bien, entonces podemos considerar al triángulo rectángulo que aquí se nos forma, ¿no? El triángulo, bueno, aquí ponemos punto y aparte, y entonces podemos considerar al triángulo, así le voy a poner triángulo, para abreviar triángulo,
triángulo rectángulo, en este caso es M o MX. Em, y entonces por las definiciones que dimos, entonces por las definiciones de las funciones trigonométricas, pues entonces podemos hacer el cálculo trigonométricas. Tenemos, aquí si le quieren le pongo, pues seno de teta, en este caso, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, que sería MX entre OM. Aquí sí, el MX y el OM, digamos que el OM, como sabemos que OM al final de cuentas, pues es R, ese siempre es mayor, bueno, en este caso positivo, ¿no? Claro, como les comentaba, si tuviéramos que M coincide con el polo, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? En ese caso, las coordenadas de M en el plano cartesiano y en el plano polar, pues van a ser 0, ¿no? Ahí no va a haber, bueno, en el plano polar va a estar indeterminado el ángulo y en el plano cartesiano, pues va a ser el 0, ¿no? Ahí ya no tendríamos problema. Entonces estamos obviamente considerando el caso en el que R es mayor que 0, ¿no? Entonces esto siempre va a ser positivo, ¿no? El OM. Pero como arriba, pues no estoy, digamos, considerando, arriba no estoy considerando la longitud de MX, estoy considerando la magnitud. O sea, que aquí sí estoy tomando en cuenta el signo, ¿no? La longitud, pero con signo. Ahí no estoy considerando la, la longitud, sino la magnitud. Bien, entonces eso es, ¿no? Y ahora para el coseno de teta, igual, no voy a considerar arriba, ¿no? Es que sería cateto adyacente, sería OMX entre la hipotenusa OM, ¿no? Bien, yo creo que sí. Y no olviden esto, ¿no? Esto que apunté aquí abajo, que ahorita vamos a utilizar. Y tiene sentido, ¿no? Que esté utilizando, como les digo, las magnitudes, porque entonces X y Y pues iban a tener este signo, y precisamente eso es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el seno de teta, pues al final de cuentas va a ser MX entre R, y el coseno de teta, pues va a ser OMX también entre R, ¿no? Y ahora, puesto que eh, tenemos que MX, bueno, es igual a OMY, ahorita veo por qué, ahorita vemos por qué. Déjenme poner aquí otra vez la imagen. OMX, ¿no? A ver aquí. Ajá, MMX, ¿no? Que es esta cosa de aquí, esta magnitud, como les digo, aquí sí es longitud con signo, pues es igual que esta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí se me forma precisamente un rectángulo, ¿no? Entonces este lado, el OMY, pues es igual al MXM, ¿no? O al MMX. Son iguales, ¿no? Eso es lo que estoy apuntando. Ajá, entonces, como es un rectángulo, pues se tiene eso. Entonces, al final de cuentas, el seno de teta, pues me va a quedar como OMY entre R, y el coseno de teta, pues ese lo dejo igual, ¿no? OMX entre R. Bueno, y también teniendo en consideración que OMY pues es y OMX pues es X, entonces ya no me va a quedar que seno de teta pues es Y entre R, y el coseno de teta pues es X entre R. Y bueno, aquí ya nada más lo que hace uno pues es despejar, ¿no? Al final de cuentas me va a quedar que R seno de teta es y R coseno de teta pues es X, y estas ya son, ¿no? Digamos que estas ya son eh, las fórmulas. Si quieren le ponemos A, son las fórmulas que sirven para obtener, ¿no? Para obtener
M, obtener M, eh, teniendo, para obtener M en el plano cartesiano, ¿no? O sus coordenadas cartesianas, ¿no? En el plano cartesiano, dadas R y teta, ¿no? Ahora, ya de aquí, pues ya deducir lo contrario, digamos, cómo obtener ahora las coordenadas polares dadas X y Y, pues ya nada más es hacer, digamos, manipular estas ecuaciones que ya obtuvimos, ¿no? Entonces, eso lo voy a apuntar, ¿no? Entonces, para obtener eh, las fórmulas em, de paso, ¿no? De coordenadas, si quieren, ¿no? ¿Cómo le pongo? De coordenadas polares, no, de coordenadas cartesianas, ¿no? A polares, pues se manipulan las ecuaciones, se manipulan, y ahorita vemos cómo, ¿no? Las ecuaciones en A. Y bueno, pues nosotros tenemos que R seno de teta, pues es igual a y R coseno de teta es igual a X, ¿no? Y entonces, bueno, podemos, por ejemplo, de esto podemos deducir, si quieren, así le ponemos, que R seno, o bueno, si quieren, o sea, tenemos que y al cuadrado más x al cuadrado, pues es igual a r cuadrada seno cuadrado de teta más, x, más r cuadrada coseno cuadrado de teta, y pues eso es igual a r cuadrada por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y pues eso es r cuadrada por 1, ¿no? Que al final de cuentas, pues es r cuadrada, y entonces ya me va a quedar que de esto ya puedo implicar que r pues es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ese más parece 7 más y al cuadrado. Dejen quitar ahí, quedó una como comita, así, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, R, ¿no? Ahora para obtener eh, el, el ángulo, aquí sí, bueno, es sencillo, pero hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque hacemos lo siguiente. Podemos calcular entonces R, este cociente, ¿no? R seno de teta entre R coseno de teta. Y eso pues al final de cuentas me queda como Y entre X. Y aquí puedo operar esto. Y pues a R con R1, ¿no? Y entonces me va a quedar tangente de teta, porque seno entre coseno es tangente, igual a Y entre X, ¿no? Y ahora sí, pues ya nada más, ya nada más es aquí, digamos, como ya tengo las coordenadas cartesianas y voy a pasar a polares, pues nada más sustituir, digamos, X y Y, ¿no? Y ya, ¿no? Pero bueno, en donde tengo que tener cuidado es en el ángulo. Ahí es donde hay que tener cuidado. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces ahorita les voy diciendo, ¿no? Si quieren aquí las fórmulas, bueno, voy a poner por aquí abajito. R igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y tangente de teta igual a y entre x. Esta si quieren les ponemos b. Y ya b son lo que buscamos, ¿no? Entonces ya sabemos pasar, digamos, ya en teoría deberíamos poder. Pero bueno, déjenme explicarles los del ángulo antes de continuar. Más bien esto del ángulo hay que explicarlo con un ejemplo, ¿no? Para que vean cómo queda. Un ejemplo sencillo que sí nos da tiempo de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos pues el punto menos 2,2, ¿no? En coordenadas rectangulares, encontrar, ¿no? M en coordenadas polares.
Bueno, y es que es necesario hacerlo tanto, a veces saber pasar de unas coordenadas a otras, porque pues luego se resuelve más fácil un problema en unas coordenadas que en otras, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, hacemos coincidir el eje, perdón, el origen con el eje polar y hacemos coincidir puntos en el plano R2, ¿no? Entonces, o en el plano cartesiano o en el plano R2. Así vamos a estar utilizando. Pues entonces, bueno, nos da tiempo de hacer un poco, ¿no? A lo mejor no de terminar, pero al menos tal vez lo de proyección sí de tiempo, ¿no? Entonces consideremos em, dos puntos distintos, ¿no? Consideremos dos puntos distintos, M1, X1, Y1 y M2 que tiene coordenadas X2, Y2 en el plano o en R2 si quieren, para irnos acostumbrando más a utilizar esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, por acá lo voy a ir dibujando. Eh, tenemos entonces el plano y los dos puntos, ¿no? El punto M1, X1, y aquí sí hay que poner atención, ¿no? Voy a dibujar más largo esto. Y aquí el M2, X2, Y2. Y entonces lo que queremos hacer es considerar o ver qué es lo que proyecta este segmento en el eje X, ¿no? Eso. También podemos considerar qué es lo que proyecta en el eje Y, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, vamos a considerar primero las proyecciones, pues de los puntos que tenemos de M1 y M2. Ay, ahí dibujo, la escribí feo. O sea, sí escribo feo, pero no tanto. M2 sobre, en este caso, digamos, OX, ¿no? La semirrecta OX. Entonces, la proyección, pues, no es otra cosa que considerar la recta perpendicular que pasa por M1 y perpendicular al eje X, ¿no? Al eje o al semieje OX. Entonces, va a ser esto. Y ahí me va a generar un punto. Para seguir utilizando la notación que es útil o que va a ser útil, digamos, me genera un punto A1 que tiene coordenada X1, ¿no? Realmente es como si yo agarrara y nada más me fijara en la coordenada, en la primera coordenada del punto M1, y esa es la proyección sobre el eje X, pero es mejor que tengamos en cuenta la notación, ¿no? Entonces el punto A1 que tiene coordenada X1 y, y aquí igual considero el segmento que es perpendicular al eje, al semieje OX y pasa por M2, y entonces la proyección aquí va a ser este pie, que va a ser A2, y aquí va a tener coordenada X2, ¿no? Así, eso es. Em, bien, ahora por la proposición ya la vimos anteriormente, entonces por la proposición le llamamos a esa proposición, en esa ocasión le llamamos proposición magnitud. Por la proposición magnitud se tiene, bueno, para empezar esta proposición magnitud la trabajamos en la recta numérica real, ¿no? Y si se dan cuenta, las proyecciones A1 y A2, pues son números en la recta numérica real. Entonces les puedo aplicar esta proposición, ¿no? Que ya había demostrado, que ya trabajamos, y entonces se tiene que A1, A2, en ese caso teníamos M1, M2, ¿no? Y en este caso, por esa proposición, pues tengo que A1, A2, pues es X2 menos X1, ¿no? Teniendo en cuenta, muy en cuenta, esta proposición que ya demostramos, está en los apuntes anteriores, y bueno, también voy a subir estos apuntes, ¿no? Eh,
Y análogamente, ¿no? Si consideramos ahora, déjenme si quieren, borro aquí, así, y voy a extender un poco este eje. Digamos, acá tengo el Y y aquí voy a poner el M1. Ya no me va a dar mucho tiempo más que rápidamente comentarles esto. Igual consideramos aquí las proyecciones, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un B1, cuya proyección aquí va a ser Y1, coordenada Y1, y un B2, cuya coordenada es Y2. Y entonces vamos a tener lo mismo, ¿no? Bueno, algo análogo. B1, B2 va a ser igual a Y2 menos Y1. Y bueno, ya la siguiente lo comento más a detalle. Y estas van a ser, esto es lo que vamos a tener o a considerar como la proyección. Bueno, la primera como la proyección del segmento M1, M2 en el semieje X, y la de abajo, pues la proyección del segmento M1, M2 sobre el eje, semieje Y, ¿no? Eso es. Ya la siguiente, pues lo defino bien, lo defino formalmente y ya nada más recordamos esta idea, ¿no? Mañana, no sé, así les quiero avisar que mañana tal vez nada más suba un video como de 20 minutos que tiene que ver con calcular la fórmula del triángulo en el plano, pero utilizando la distancia, ¿no? Que después vamos a ver la fórmula de la distancia, cómo se obtiene a detalle. Pero bueno, mientras un ejercicio que les voy a poner, porque no me va a ser posible, ¿no? Hacer la clase, pero sí a la hora de clase voy a compartirles el video y mañana pues vamos a dejar una primer tarea, como les recordamos, pues es optativa. Igual si les surgen dudas, pues podemos comentarlas, ¿no? Eh, Parece que es todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario o sugerencia. Yo no tengo problema en que pase de la hora para contestarles alguna duda que tengan. Profe, yo tengo una duda. Bueno, no es respecto al tema, el tema ahorita sí lo entendí bien, pero le quería preguntar que si, ya ve que al principio del curso dijo que en los videos de YouTube teníamos como que hacer comentarios. ¿Qué clase de comentarios? O sea, dudas o algo así. Qué bueno que preguntas. Eh, es que antes teníamos esa dinámica, ¿no? Bueno, yo no digamos, no fue mi iniciativa, pero teníamos esa dinámica de comentar, de decirles, bueno, si comentan los videos de las clases en YouTube y hacen buenos comentarios, entonces vamos a poner participaciones y cosas así. Yo la verdad bueno, por un lado yo no lo veo muy práctico, porque es mejor dejar actividades y estarlas calificando y estarles diciendo cómo, por ejemplo, se puede resolver algo y hacerles ver errores y cosas así. Entonces, parece que esta vez no vamos a hacer esa actividad, pero sí los pueden comentar y eventualmente sí pueden comentar dudas. em, y ya, pues iremos viendo las dudas, ¿no? Digamos, si las quieren ver más a detalle en los videos, y ya eventualmente sí iremos viendo lo que comentan, pero básicamente nos vamos a enfocar mejor en el curso y en las actividades escritas, ¿no? Porque pues realmente uno para aprender pues, se tiene que poner a trabajar, ¿no? En actividades, tiene que uno que ponerse a resolver actividades, entonces pues eso ya lo vamos a dejar de lado un poco, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar nada más pues, en los exámenes parciales y en las tareas optativas, ¿no? Eso por parte de la evaluación. No sé si hay alguna otra duda. Ok, muchas gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, hasta luego entonces. Pues que tengan ya como no los voy a ver, un excelente fin de semana. Mañana, no es que no haya clases, sino que voy a subirles nada más ese video que les digo. Sí lo vamos a contar, ¿no? Como una actividad. Si lo gustan ver, ¿no? Sí se los voy a poner. Eh, Gracias, igualmente. sí, de nada. Hasta luego. Pues que descansen. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Sí, de nada. profesor. Hasta luego. Hasta luego.